está localizada aquí en curvatura menor. Y que viene a ser, o que nos va a dar como resultado, una patología que es de tipo distal. Esto es para los países en vías de desarrollo, diferente a la patología proximal que tenemos en países en desarrollo. ¿A qué me refiero? Si aquí nosotros tenemos en el antro, estamos hablando aquí del filo, tenemos la curvatura menor, estoy pensando en un adenocarcinoma que tiene que ver con problemas medioambientales, es decir, con Helicobacter pylori. En cambio, si me voy al otro lado, es decir, la lesión proximal, más bien está en relación con los anglosajones, tiene que ver con un virus que es el virus de Epstein-Barr y la patología anterior viene a ser la esofagitis de reflujo. Entonces vean ustedes que es interesante ubicarnos también anatómicamente. Bien, ahora, si nosotros estamos viendo el estómago, vean ustedes que hemos abierto por la curvatura mayor, porque la curvatura menor es donde va a estar la patología. Y luego macroscópicamente empiezan a ver ustedes una serie de arruguitas, que es lo que está llamando la atención, y esto es para que ustedes vean la pared del estómago, que como es un órgano hueco, tiene aquí la primera parte que viene a ser la mucosa. Y una mucosa en el estómago, sobre todo, es fundamental que se reconozca la musculares de la mucosa. Esto que está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que será importante reconocer musculares de la mucosa? ¿Alguien, alguna idea? ¿Será porque es chévere ver ahí las musculares de la mucosa? ¿Por qué será? ¿Nadie? Sí, creo que puede ser para ver la profundidad de las lesiones, por ejemplo, hay úlceras ligeras. Sí, puede ser una razón, pero yo les doy la solución. Verán, es que si nosotros los endoscopistas entran con su aparato y nos toman solo de esta parte, si no llegan musculares de la mucosa, nosotros no sabemos si existe o no atrofia. Acuérdense, o sea, los musculares de la mucosa es importante para valorar atrofia. ¿Y por qué es importante la atrofia? Porque atrofia, unido con metaplasia, atrofia con displasia, Helicobacter pylori significa en unas décadas que definitivamente ya comprobado. Y entonces, vean ustedes que es bueno que tengamos muestras de calidad. ¿Bien? Entonces, pero ustedes me dirían, si la muestra viene para acá, ¿usted le desecha o le dice al cirujano que vuelva a hacer? Le digo, no, porque imagínense ustedes todo el proceso que debe estar haciendo, que el paciente pasa en estrés, que entra ese aparato de endoscopio, si tienen idea cómo es, ¿cierto? Y pasa todo eso, la muestra viene no adecuada, yo lo único que le pongo es la cosa no va a quedar. Entonces, el cirujano después me puede, o el endoscopista me dice, ¿por qué me pones la roja? Porque no valoras, le digo, que sacaste las notas son superficiales, no llegas a las musculares de la mucosa y no te puedes hablar. Entonces, es como para que tengan en consideración. Luego de esto que tengo aquí, es después de la mucosa que viene. Su mucosa, perfecto, el estómago tiene su mucosa, es tejido conectivo laxo con estructuras vasculares. Y luego tengo músculo. ¿Qué tipo de músculo es? Liso, porque ese no le puedo dar ahora en el de tele, ¿no es cierto? No. Entonces, lo que sí es que es músculo liso que tiene varias disposiciones. ¿Qué quiere decir? Que las fibras de pronto están longitudinales, están oblicuas o están circulares. Eso es todo a lo que se refiere la disposición, pero todo es músculo liso. Y abajo tengo ceros. ¿Bien? Entonces, para ya entrar en la patología, vean ustedes que la pared del estómago juega un papel importante, y cuando lo vemos en la histología, ¿cómo se llama esta primera partecita en donde el epitelio cilíndrico se invagina? Se llaman las foviolas, perfecto. Esto me hace que vea una placa y digo, ah, estoy en foviola, estoy en estómago. Y luego aquí tengo las glándulas, que era lo que producen. ¿Se acuerdan qué es lo que producen las glándulas? Que es el HCl, el ácido clorhídrico, importante. ¿Qué más produce? Pero también produce todo lo que es el vertiginógeno y produce también unas hormonas que son las enteroendócrinas, pero esas no las veo con hematoxilina y eosina, tengo que hacer una inmunohistoquímica. Bien, aquí tengo ya una lesión de una úlcera para que ustedes vean cómo es una úlcera, es una solución de continuidad que tiene un huequito, y este huequito yo les voy a hacer que ustedes lo vean
Cuando yo sospecho, o cuando los endoscopistas y yo también sospecho en malignidad y características de benignidad viendo una úlcera. Y luego el extremo pues ya una neoplasia maligna. Entonces nosotros vamos el día de hoy a jugar un poco con varias patologías gástricas que están relacionadas, miren ustedes, decimos inflamación aguda y inmediatamente estamos pensando en las gastritis agudas. Y luego estas gastritis agudas podríamos tener una gastritis aguda hemorrágica relacionadas con el estrés. Y luego me voy a ir a la gastritis crónica, y en la gastritis crónica pues es más frecuente la de tipo B, que es la de tipo medioambiental, que es la que está en relación con el Helicobacter pylori. En cambio, la gastritis A, que también existe, pues es una gastritis de tipo autoinmune. Para luego irme a las úlceras, que vienen a ser complicaciones sobre todo de las gastritis agudas. Y vamos a ver los tipos de úlceras que vamos a encontrar, y espero finalizar la clase con el carcinoma gástrico para diferenciar entre lo que es un carcinoma intestinal y de lo que es un tipo difuso. Entonces, la gastritis aguda, fíjense ustedes que no es nada más que un proceso, una manifestación que es transitorio de la mucosa, que puede ser desde asintomático, a veces tenemos una sensación como que nos da un poco de ardesia, o provocar dolor, náusea y vómito, y en casos graves de estas gastritis agudas llevan a úlceras con hemorragia que debutan con hematemesis o con melenas. ¿Cuál es la diferencia entre hematemesis y melenas? Hematemesis se comienza con sangre. Ya, entonces, pero yo quiero que me digan físicamente, porque los patólogos vemos las cosas. Entonces yo diría que, perfecto, una melena es, para decirle así, más bien sangre digerida, ¿no es cierto? Y en cambio, una hematemesis de sangre rutilante. Entonces, esas son las diferencias que uno dice, esto es rojo claro y esto es rojo oscuro, lo uno es digerido, lo otro es recién. Bien. Ahora, vean ustedes que esta es la mucosa gástrica en una inflamación aguda hemorrágica, en donde el paciente sí tenía dolor abdominal, tenía hematemesis y melena. Bien. Ahora, tengo aquí otra foto del estómago, pero esto no es una úlcera. Quiero que ustedes, les voy a enseñar a que diferencien lo que es una erosión de lo que es una úlcera. Un tejido erosionado quiere decir que si tengo así es normal, pero el ratito que se levante el epitelio, solo se levanta, eso se llama erosión, se desprende. Pero cuando este se hace hueco, hay una solución de continuidad, es una úlcera. Entonces esta foto es para decir que es una erosión. El color negro que lo vemos es porque es un tejido que le está faltando oxígeno. Bien. ¿Cuál es la patogenia? Esto es conocido ya, es que se produce cuando los mecanismos que protegen a la mucosa gástrica frente al ácido están funcionando mal. Esto hace que se provoque un aumento de la producción de ácido con difusión retrógrada, reducción de la producción de bicarbonato, lógicamente, o de mucina, y también puede afectarse por el consumo crónico de aire, porque estos reducen la producción de bicarbonato e interfieren en qué? En la acción citoprotectora de las prostaglandinas. Y si a esto lo sumamos que no hacen caso a lo que le está diciendo a las llamadas al pangartas que tiene nuestra naturaleza, y si dicen no, para que me la más voy a vapear, o se toman un poco, están haciendo todo el cuadro agradable para lo que se viene en la patología, pero desagradable para el paciente. Entonces, miren ustedes que macroscópicamente, ¿qué es lo que estoy viendo? Que esto es una erosión, no es dulce. Miren ustedes que aquí tengo las foviolas, aquí veo un poquito de glándulas, pero aquí se ha desprendido. Esto es foto de Robin. Entonces tengo aquí material fibrinoide con fragmentos glandulares. Entonces estoy hablando de la gastritis aguda, en donde teníamos nosotros erosión y hemorragia. Pero cuando ya me meto a la microscopía, ahora, ¿qué es lo que estoy viendo? Primero, fíjense ustedes que tengo áreas de hemorragia, también son fotos de ropa. Entonces tengo aquí parte de las foviolas, tengo la lámina propia, y en la lámina propia, ¿qué tengo aquí? ¿Qué son estas? Estoy hablando que es gastritis aguda. ¿Qué tengo aquí? Polimorfos neutrófilos. Entonces, tenemos en la lámina propia, pero también se metieron dentro del epitelio. Y hemorragia, este es cuadro para gastritis
aguda. Bien. Les había salto de la gastritis aguda, después me miré a las úlceras, pero ahorita quiero decirles que había diferentes tipos de gastritis mortales, pero aquí estas dos son las más interesantes, como por ejemplo la fúngica o denominada tipo A y la antral o tipo B, o que se le conoce más a la fúngica como de tipo autoinmune y a la antral de tipo medio militar. Juega en su presentación los helicobaces. Bien. Y entonces aquí tengo una úlcera, miren, parece que fuera menos la lesión que vimos en denantes, pero aquí ya tengo un tejido que no es de este, aquí ya se desprendió lo que era normal, empezó con gastritis hemorrágica, erosiva y luego ya está ulcerada. Bien, entonces en la gastritis tipo A, que es la gastritis autoinmune, vean ustedes el lugar que afecta cuerpo y fondo. Aquí los autoanticuerpos para las células antiparietales, para las células parietales. ¿Qué producían las células parietales? El HCl. Y el factor intrínseco que me dijeron, aquí se pierden las células parietales, disminuye la secreción ácida y se eleva la gastrina C. Es decir, que hay una hiperplasia de las células G que solo les vemos con inmunistoquímica, provocando una anemia perniciosa y una mala absorción de vitamina D2. Entonces está ya clarito por qué se trata y por qué es importante conocer a esta gastritis de tipo autoinmune. No se olviden que es la de cuerpo y fondo, de manera que esta respeta aquí el antro. Esta respeta el antro. ¿Bien? Entonces aquí está, respeta el antro, se asocia con hipergastrinemia y esta destrucción autoinmunitaria está mediada por linfocitos T CD4 positivos. Estos linfocitos T CD4 positivos están en el interior de las células epiteliales. La destrucción de las glándulas ocurre entonces en el fondo y en el cuerpo en la gastritis de tipo A. Los hallazgos, ya les dije, están asociados con aumento de gastrina, disminución de eosinógeno 1, disminución de la relación eosinógeno 1 con eosinógeno 2, deficiencia de hierro y deficiencia de vitamina B12, de manera que todo esto hace que nos dé como resultado la anemia de tipo perniciosa. Bien, y entonces estas anemias son más frecuentes en mujeres desde la quinta y la sexta década, les decía, insistiendo, afecta cuerpo y fondo, es la anemia perniciosa, ya saben todo esto, y la alteración, vitamina D. Pero ¿qué tengo aquí en la foto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se dice? Una foto de un coronavirus sanguíneo, en donde tengo los hematines, que ustedes ya saben que estos siempre están en millones, los leucocitos siempre están en miles, ¿de acuerdo? Pero aquí yo tengo un neutrófilo, y este neutrófilo resulta que cuando hay este tipo de anemia, resulta que hay una hipersegmentación. Entonces, yo quisiera que ustedes me digan, Diego, ¿cuál es lo normal de los segmentados? ¿Cuántos lóbulos tienen? Pero aquí hay una hipersegmentación. ¿Ya? Entonces, miren, es un dato, las células se ponen grandes, por eso hablamos también de una anemia megaloblásica. Bien. Ahora me voy al chévere, que es meternos a la cara en nuestro medio. Entonces, verán, vamos en la gastritis crónica, pero esta es antral. La localización es antro tipo B, provocada por el Helicobacter pylori. Esta lleva a una úlcera, puede llegar a cáncer, se presenta con folículos linfoideos. Estoy soltando así como una sopita de video, soltando un montón de cosas, nada más, ¿no? Para luego ir conversando. Entonces, ¿qué está apareciendo? Primero decir folículos linfoideos, de algún rato yo les dije que la histología aquí, la mucosa gástrica tiene, o la pared del estómago tiene folículos linfoideos, no, pero cuando aparecen, está diciéndome, busque el microbarrio, ¿no? Es una contrata de libre. Y la metaplasia intestinal. ¿Qué significa la metaplasia intestinal? ¿De qué hay? ¿Qué es eso? Metaplasia. Cambio de un epitelio adulto por otro epitelio. Ese es el primer concepto. Pero hablar en el estómago, metaplasia significa que lo que tengo el epitelio columnar cilíndrico ahora está haciéndose un fenotipo de intestino delgado o un fenotipo de intestino grueso. Y el más peligroso es el intestino grueso.
manera que ya vamos uniendo varias cosas para decir, esto se está yendo a mal camino. Entonces, miren ustedes, en la gastritis crónica, en la inflamación de la mucosa, ¿qué es esto? Si estoy crónica, linfocitos y plasmocitos. Luego tengo atrofia de la mucosa. ¿Qué significa la atrofia? Disminuye el número de glándulas, por eso es que deben haber espacios que son reemplazados por fibrosis. Metaplasia, ya les dije, un cambio de un epitelio de otro por otro, y en estas metaplasias lo peligroso es que aparezca la displasia. Por eso es que en la actualidad se está hablando de lo que son los Olga Olgin. No sé si es que han escuchado ustedes ya. Olga Olgin es una manera de clasificar a las metaplasias para decir, estas metaplasias pueden ir a cáncer. O sea, ya estamos avanzando más, ya podemos decir cuál. Y luego de los cambios de displasia, que son los de alto grado, vamos a hacer carcinoma. Ahora, ¿qué sucede con estas gastritis? Lamentablemente, miren ustedes, tenemos síntomas más persistentes, pero menos graves, y por eso no les hacemos caso. Ya nos hemos enseñado a pasar con esas ligeras molestias que comemos, sentimos alguna cosa mal, ¿ya? Y no le hacemos caso. Y no olviden que la causa es infección para el Helicobacter pylori, consumo de alcohol, tabaco, estrés psicológico y también la cafeína. ¿Quién no le gusta tomarse en la mañana? Como ahora, tempranito, ¿no es cierto? Y a las 5:30, un cafecito caliente que huele rico. Les prometo que eso es una maravilla. Ya te tomas como yo 6 tazas al día, como ya pasa. Bien, entonces, veamos. Este Helicobacter pylori, infección prevalente, 10 al 80% de la población, pero yo estaba estudiando y veo que ahora la población mundial del promedio dicen 60%, es altísimo. Y es una transmisión fecal-oral, y se habla de hacinamiento, y yo a mis alumnos siempre les hablo de los agachaditos. Y entonces, ¿qué les digo con los agachaditos? Alcen la mano los que conocen los agachaditos. Los que conocen, sin miedo, no es así. Así yo dije solo los que conocen. Ahora, si les diría cuáles han comido, es otra cosa, yo solo digo ya. Entonces, todos conocemos los agachaditos, ¿no es cierto? Por aquí, cerca, por ahí, por la floresta, hay unos bien conocidos. Pero bien, les voy a hacer el cuadro desastroso. Llega quien sea a comprar, los jóvenes con hambre, después de todo, y clases y tal. Ya. La señora que está atendiendo en la calle tiene también un niño educado, y entonces le está atendiendo, lógicamente que no tiene guantes, no tiene nada, ¿dónde se va a lavar las manos? Ni nada. Entonces está dándole su mote con la tripa misque, calientita, oliendo bien rico, etcétera, para con el estilo, y de pronto el guagua está llorando, se espere, se caserito un ratito, ¿no? Entonces va a atender a su bebé, porque tiene que cambiarle de pañal, pues no ha de ser, ya. Y todo eso, y ya, y le dice, ¿cuánto le debo? Le dice, por favor, págueme tanto, y le dice, espérese un ratito, como usted es ya mi cliente, dame la yapita, le pone también. Entonces ya les hago el cuadro de contaminación, porque la señora tiene Helicobacter, el niño tiene Helicobacter, y todos los demás vamos teniendo Helicobacter, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando nos llegan a nosotros las biopsias, y nosotros decimos, ¿cuándo se debe tratar al Helicobacter pylori? ¿No es cierto? ¿Será? Ya vamos a conversar. Bien, entonces verá, este Helicobacter pylori induce a ¿quién? A la gastritis antral, aumenta la producción de ácido y hay una pérdida de todos los mecanismos de protección de la mucosa, porque este Helicobacter pylori tiene unos factores de virulencia ya por demás conocidos que tienen que ver con la motilidad de flagelos, con las racemias bacterianas, por eso es que esto les encanta pegarse a nivel del moco, y la producción de ureasa, que hace que en los laboratorios nosotros ahora, digamos, con el aliento te podemos hacer para ver si tienes Helicobacter. Lleva las heces en la mañana, la orina, puedes traer también en sangre, también todo eso. Pero yo estoy en esta clase diciendo algo más. ¿Qué más dije? Helicobacter, dije atrofia, dije metaplasia, hablé de cambios de displasia y de cáncer. ¿Creen ustedes que con esta fórmula de decir positivo para el Helicobacter ya veo el resto de cosas? Entonces, ¿será o no será necesario hacerse la biopsia gástrica? Jóvenes, sí. Hay que hacer a sus pacientes, no porque ustedes son virginales, ustedes no han de tener Helicobacter. Ojalá. Bien, entonces, aquí tengo
Las fobiolas desventriculares de tipo crónico, ¿no? Tengo aquí plasmocitos porque los núcleos están hacia un extremo, tengo linfocitos, uno que otro polimorfo que ya les contaré por qué es. Esta es una misión de ciencia y en el laboratorio van a ver ustedes, no sé si ya lo tuvimos, ya les hice ver el helicobacter, ¿no es cierto? Bien, ahora me voy con el helicobacter y estoy hablando de causas de cáncer gástrico. Y en primer lugar está el helicobacter como el primer factor de riesgo y los otros que ya están, entonces nosotros hablamos desde factores ambientales, genéticos, que la abuelita la mamá tiene cáncer, que condiciones precursoras, gastritis crónica atrófica, disminuida las glándulas por la metaplasia intestinal que habíamos hablado. Bien. Ahora, este Helicobacter pylori también en algunos lugares le dicen otro nombre, le dicen Campylobacter, o la declaró, miren ustedes, en el 1994 como el carcinógeno humano clase 1, de manera que es uno peligrosísimo. Es la bacteria más común del mundo, 10% en los países desarrollados, pero el 90% en países en vías de desarrollo. En América Latina, en nuestra casa, 60%. ¿Bien? Vean ustedes, esto me pareció muy chévere, el otro día que daba una charla, porque Robin Boyle, que nació en el 1927, y el Barry Marshall en el 1951, ustedes no estaban todavía presentes, yo tampoco, pero miren ustedes, él vio que había una pequeña bacteria curvada que colonizaba el antro del estómago en muchos de sus pacientes, y estos tenían signos de inflamación de la mucosa. Su esposa adicionalmente tenía una úlcera y él estudiaba por qué se producía esta enfermedad. Y en cambio el Barry estudió las biopsias de 100 pacientes, las cultivó y veía que además estas bacterias provocaban úlceras. Y como él era uno de los inquietos, miren lo que hizo, se tomó un cóctel mezclado con miles de millones de bacterias, sufrió la gastritis y se trató con antibióticos. Y de ahí ya sale el tratamiento que se utiliza para el Helicobacter pylori, porque hay que ser abogado, ¿no es cierto? Bien, entonces ellos que fueron muy bien, buenos amigos y toda la cosa, ya saben ustedes que los patólogos son también unos audaces, y luego de estos ellos recibieron el premio de Gustavo, el rey de Suecia, el premio Nobel de medicina, por supuesto, no sé si tengo esas fotos, pero aquí les puedo decir, miren ustedes, aquí tengo el Helicobacter pylori. Sabemos que es un bacilo gram-negativo, una bacteria espiralada móvil con microaerofílico, está en el antro, se aclimata rapidísimo al ácido, tiene una diversidad aeróbica, pero luego de la pandemia ya no es así, ahora se está haciendo poco. Algo está pasando, más fácil puede contagiar. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo es lo que está estructurado? Acuérdense que tienen flagelos que producen ureasa, que tienen exotoxinas, enzimas secretoras, etcétera. Todo esto está afectando a las células del huésped y vean ustedes cómo se colonizan, luego se adhieren y luego invaden. De manera que estas son unos bacilos, unos focos que tienen unos genes de virulencia que les decía que provocaban adhesión a las células epiteliales, indican una producción o inducen a la producción de IL-8, que es un factor para la respuesta inmune, y etc. La contaminación, chicos. Acordarán de los gabellanitos, que no está todo hilo, pero miren ustedes desde persona a persona, los jóvenes van a la escuela, quienes están dándole las normas, y solo jóvenes les enseñaríamos a la gente a lavarse las manos, no se morirían tantos millones de niños en el África, y cuando les dé clase de intestino, diríamos que podría detener esto solo teniendo agua y jabón para lavarse las manos, pero a veces no hay ni eso, y tienen que comerse tortillas de harina. Entonces, miren ustedes, somos privilegiados, pero como somos tan privilegiados, ¿qué es este? ¿Qué animalito es este? ¿Cuál era el animal que estaba de moda en estas navidades, que vendían por las calles? ¿Cómo que se llama ese? El animal que yo no sé qué también será, si es huir, pero bueno, por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, jóvenes? Ahora estamos en un tiempo de una moda. En una moda que todo el mundo quiere tener un perro, un perrito,
perrito, perrita, lo que sea, le están humanizando. Yo he visto sitios que me acerqué un día en el centro porque dije, ¿qué venden aquí? Venden vestidos, venden gorros y la gente no tiene que comer. Entonces algo pasa. Y además de eso, les besan a los perritos. Y ahora yo tengo un tipo de Helicobacter que sería bueno que me consulten. ¿Qué tipo de Helicobacter tienen los perros? Y comienza con H. Entonces, algo está pasando pues en los seres humanos. Primero no estamos viendo, no tenemos compasión del resto de gente que vive cercanos a nosotros, ¿no es cierto? Y gastamos en tonteras, perdónenme, los perritos quieren amor, sí, hay que darles y mucho, a los gatos también, ¿cómo no? Pero miren, bueno, esto solo les contaba. Entonces, ¿por qué está yo encontrando este tipo de Helicobacter en los humanos? Están besándose, pues ya están consumiendo eso sí, me están cambiando este Helicobacter pylori. Ya encontraron el nombre, el mani, el manini, ahora, la patología de la asociada de Helicobacter pylori, la úlcera duodenal, la gastritis crónica sintomática, de manera que estamos con el Helicobacter pylori como si nada, gastritis atrófica, y lógicamente después de años nos vamos a hacer cáncer. ¿Sí? Entonces, todo esto estamos hablando de tiempos. Lo que al principio nosotros tenemos una gastritis activa, superficial en días, semanas, se transformará en una gastritis activa crónica en años, meses. Aquí ya estamos hablando de gastritis crónica y acá en décadas, pues si no tenemos las úlceras con cáncer, también podríamos tener linfoma. Esta es una gráfica que hace años que empleaba y que decíamos, ver el Helicobacter pylori realmente es. Primero hay que hacer de ley patología, porque es un buen estándar, es verdad, ahí todavía no se le diagnosticaba por el aliento y etc. Pero luego decíamos que era costoso. Claro, cuando se hacía un working study, se utiliza plata y oro, siempre son caros. Y luego requiere de infraestructura, como aquí en un laboratorio no se puede observar, esto no hay manera, sino haciendo y personal de entrenamiento. Pero la verdad es que este es el working study y ahí están siempre las coloraciones de las emisiones de plata dan como resultado negro, no sé qué, el color negro es una respuesta. Bien, entonces estas gastritis con el tiempo ya no se quedan en el área, sino que van por todo lado, de ahí se llama gastritis atrófica multifocal. Con la atrofia, ¿qué tenemos nosotros? Menor producción de ácido, y con la atrofia tenemos las metastasis intestinales. Y, lógicamente, todo va a la mano de los polimorfismos de genes para la interleucina y el factor EFN, que es el factor de necrosis tumoral, que se desarrolla o que se correlaciona con el desarrollo de enfermedad crónica. ¿Por qué creen ustedes que yo les pongo esta cosa? ¿Qué es esta? Es un estómago, ¿no es cierto? Aquí está, ¿qué era esto? Curvatura menor, esto. Pero aquí hay unos kilos al lado. Entonces está indicando, no es lo mismo, si acaso, esto fue de los patólogos cuando se trabajó hace años bueno, sí me acuerdo, pero bueno, en algún lugar fuera de aquí. Entonces, ¿pero qué es lo que les estaba indicando? Es que esto indica mínimo 5 biopsias tiene que ir en el frasquito que llega con las muestras de la endoscopia, en donde nos hablan sobre todo de curvatura menor, sabiendo que esa es la localización donde está el andro, donde está el Helicobacter pylori, donde pueden haber displasia en la metaplasia después del cáncer. Y lógicamente para ver si habrá multifocalidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo? ¿No estoy muy cartosa? No. Es porque es un poquito larga la presentación. Entonces, el Helicobacter pylori, miren ustedes, aquí polimorfonucleares. Les doy a por qué polimorfonucleares, ¿qué significa? Si nosotros decimos gastritis crónica, pero ahora tengo Helicobacter pylori, me está hablando de actividad. Entonces tengo una gastritis crónica activa cuando además de mononucleares ahora aparecen polimorfonucleares. Recuerden porque les debe tomar esto. Entonces no vayan a olvidar. Y luego, ¿qué les dije esto? ¿Qué es? A los que les gusta la patología. A ver, mi amigo Ayahuaca. Folículo linfoide. ¿Qué significaba el folículo linfoide en el estómago? ¿Qué pues aquí no tengo un baño de esos que tengo en el laboratorio. Eso significa busca Helicobacter, ¿se acuerdan? Folículos linfoides significaba busca Helicobacter. No te vayas a detener, y aquí está el Helicobacter. Bien, ahora, ¿cuál
complicaciones de las úlceras de asma. Sangrado la mayoría, perforación y obstrucción el 2%, pero la mayoría son sangrados. Bien, estas úlceras no es nada más un defecto agudo, como complicación del uso de AINES o como consecuencia de estrés. Claro, tienen que dar una prueba de esas que ya les toquen el semestre, no han leído para nada. Entonces, claro, no le va a dar un estrés, no les llega tanto el shock, pero puede ser posterior a un shock de mi paciente, sepsis o traumatismo, y entonces esto se llama las úlceras de estrés, las más frecuentes. Pero hay otras que se llaman las úlceras de Corning o de Cushing, lo que quieran, asociadas a quemaduras, y estas, las de Cushing, que se presentan en pacientes que están encamados, que están hospitalizados posterior a una enfermedad intracraneal y son úlceras que pueden perforarse. Esto es bien. Y entonces en fotos de Robin podemos ver aquí un producto de una gastrectomía que es casi negro al estómago, y cada una de estas bolitas que ven aquí son unas úlceras de menos de 1 centímetro. Les decía que yo les voy a enseñar al final de la clase cómo ustedes se dan cuenta si es una úlcera de la misma forma. Ustedes van a estar en ingresos hospitalarios, alguien va a ser visita interna, alguien va a ser radiólogo, por ahí. Entonces, cuando vean así una úlcera limpia como esta, vean limpiecita, estoy en una úlcera péptica, estoy en duodeno, esto es limpio, digo, esto es benigno. De entrada, esto es benigno. Pero fíjense una foto que nosotros tomamos hace años de mi pequeño espejo cuando yo era la reina de allí. No reina por la belleza, era la directora, no, era la jefe de este servicio. Un rato voy a la patología del pequeño espejo y van a ver una cosa muy linda, paredes de vidrio, en biología molecular, piso de tono naranja, etc. Pero ahora, elefante cráneo, ¿qué quiere decir? Todo lindo, pero sin funcionar. Eso se necesita. Si saben, las neuronas tienen que trabajar para que se vuelva fijo, perdón. Pero entonces, esta le tomamos esa foto ahí, y miren ustedes el fondo negro, bordes arrugados, así gruesos, esto es malísimo. Este podríamos hacer un bachiller. ¿Sí? Ahora, fue en Sydney donde les quería decir estos datos. Verán, jóvenes, para entender este cuadro, porque este cuadro es el que quiere dar de toda la clase que vimos ahora. Fíjense que estoy aquí a la derecha y esto significa arriba, dice normal. Todo esto es normal. Entonces, ¿qué significa? Que si dice aquí Helicobacter pylori, lo normal es que no tengamos Helicobacter. Cuando hay poquito Helicobacter, nosotros decimos una cruz, moderado 2, y cuando decimos marcado, 3 cruces. Esto informamos. Aquí la pregunta es, ¿se debe tratar de asistir a una cruz o no? ¿Qué? Ya no es necesario que yo vayamos acostumbrados. Esto tiene que quedar claro, todo Helicobacter tiene que ser tratado. Y tratado bien, porque qué tal que les dan la citromicina, yo no sé, los antibióticos, pero les dan, y el paciente dice, como ya me sentía bien, ya dejé de tomar y después de que gastar, tiene que cumplir el tratamiento. Luego dice aquí neutrófilos. Es normal que no tengamos neutrófilos, porque cuando tenemos neutrófilos, ¿qué significaba? La triple aguda, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los neutrófilos? Los mononucleares, ¿cuáles son las células mononucleares? No. Mononucleares. Granocitos, linfocitos, no cualquiera, linfocitos y los macrófagos. Estos son los mononucleares. Pero ahora quiero que quede solo aquí vean. Este es del linfocito, este es del plasmocito, tiene citoplasma. Es normal que tengamos esta, claro, esto es del sistema mal, este es del sistema inmune, este es el que me protege de algunas enfermedades. Pero cuando ya empiezan a crecer de pronto, ya era el folículo linfoide que me estaba diciendo, no es que Helicobacter, ya se cambió. Voy a estudiar, todavía tengo. Y acá puede ser que ya acá ya tengo un linfoma de mal, ¿no es cierto? Porque ya son tantos. Puede ser, digo, estos son los cuadros para poder entenderlos allá. Luego tengo aquí, dice antro, y habla de atrofia. Aquí tengo las fobiolas y aquí las glándulas, pero fíjense que en el extremo se perdieron las glándulas y apareció fibrosis. Por eso es que decíamos que había atrofia. Entonces es normal tener fobiolas y glándulas. Lo anormal es que tengamos atrofia, que vayan disminuyendo las glándulas. Y el cuerpo pues depende de dónde estamos. Y la metaplasia intestinal quiere decir que
La mucosa gástrica ahora tenía el fenotipo. Si era de intestino delgado, o sea, se parece al intestino delgado, eso quiere decir metaplasia intestinal completa. Si se parece el fenotipo al intestino grueso, se llama metaplasia intestinal incompleta. Y en esta incompleta es la que tenemos que ver si hay displasia. Pregunta para todos, femeninas, voces femeninas, no he escuchado ahora. Díganme lo que significa displasia. ¿Qué será displasia? ¿Qué es displasia? Que hay cambio en la polaridad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Me falta algo más, también era de mi amigo, pero no sigue siendo mi amigo. Pero femenino, ¿un alguien más? ¿Núcleos hipercromáticos? ¿Cuál? Núcleos hipercromáticos también. Entonces, ¿qué quiere decir displasia? Alteraciones citoarquitecturales que cada vez se van volviendo de mayor fuerza, de mayor grado, y ahí se vuelven las displasias de alto grado. Displasias de bajo grado se quita la noxa, la causa, vuelven a la normalidad. Las de alto grado caminan al cáncer. ¿Listo, chicos? Hasta aquí. ¿Preguntas que tengan? ¿Todo está claro o más o menos? Chuta, me sonó más o menos más. Vamos entonces a continuar. Voy con vos para ver si así. Estoy aquí en el estómago. Esa es una chévere biopsia gástrica. En esta biopsia, fíjense que tengo las alveolas, aquí tengo glándulas, pero aquí tengo espacios claros. Quiere decir que aquí había antes del algo. Ahora tengo tejido fibroso. ¿Cuál será el diagnóstico? Tengo biopsia gástrica. Aquí tengo glándulas. Aquí ya no tengo glándulas. Aquí no tengo glándulas. Ahora tengo tejido fibroso. ¿Cuál es el diagnóstico? Atrofia. Esa es la atrofia, ¿no es cierto? Se perdieron glándulas. Eso se llama atrofia. Bien. Ahora, tengo una gastritis autoinmune. ¿Qué sitios está afectando en la gastritis? Hondo y el cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces aquí tengo también metaplasia. Esta foto les traje porque quiero decirles que la metaplasia puede estar tanto en la gastritis de tipo A como en la gastritis de tipo B. Pero es algo que estamos en el extremo. Pero aquí tengo la metaplasia. ¿Cómo me doy cuenta que es metaplasia? Les enseño. ¿Qué células son estas? Perfecto, entonces esas células caliciformes ya me están indicando, esto es metaplasia. Fíjense que aquí tengo una atrofia bárbara. Y tengo aquí los linfocitos de la lámina propia. ¿Se acuerdan que eran linfocitos TSD4 positivos? Estos son estos. Y luego tengo acá, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué les llaman? Les digo, sigo viendo la biopsia gástrica. Fíjense en el intersticio. Toditos son linfocitos. ¿Cómo se llama esta patología? Les pongo ahí, les digo, tengo un diagnóstico. Estoy en la biopsia gástrica. ¿Cómo sería? Gastritis crónica. Simple, gastritis crónica. Les pongo diagnóstico. Metaplasia, todito es el... Vean, toditas son células caliciformes. Ya no tengo las glándulas como eran aquí. Vieron que ellos facilitan, o sea que ganaste la vida de mismo, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí voy a hablar solo así rapidito, porque tengo que llegar a casa. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. ¿Cómo? La enfermedad de Menegrier dice hiperplasia difusa de las células foveolares que provoca una hipoproteinemia sistémica y se debe a una sobreexpresión del factor de crecimiento transformante que es este alfa TGF y aumenta el riesgo de adenocarcinoma. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Fíjense, las foviolas que eran solo chiquititas, ahora crecieron. Entonces, eso se llama enfermedad de Menegrier, una cosa que puede gruesa, la hiperplasia foviolar, y esto es provoca pérdida crónica de proteína, malnutrición, hipogama-globulinemia y anemia. Ahora ya casi terminando, casi. Tenemos otros tipos especiales de gastritis, la eosinofílica. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del esófago, cómo decíamos que era gastritis y esofagitis eosinofílica, cuántos había que contar? 10 a 20 eosinófilos sobre el campo de octopoder. Lo mismo de aquí. Afecta más a mujeres de edad media, tratamiento esteroide. La linfocítica, lo especial es que aquí la lámina propia y la cápsula
arterial está llena de linfocitos, todos estos sitios, y cuando les hacemos la inmuna, son linfocitos T CD8 positivos. Esto es idiopática y a veces está asociada con enfermedad celíaca, esa que tiene que ver con qué? La glándula matosa, que quiere decir que estoy formando granulomas, esto está en relación con el Crohn, la sarcoidosis y la trigliceridos. Nos metemos a las neoplasias gástricas y miren ahora el estómago tiene estas bolitas. Y estas bolitas se llaman pólipos. Estos pólipos pueden tener un tallo y se les ve a las estructuras de las glándulas dilatadas, quísticas, miren ustedes, y estos llenan de material mucoso. Ahora, estos pólipos que se llaman hiperplásicos, miren, tiene la hiperplasia de las foviolas, se parece a la enfermedad endometrial, y luego vemos que también hay un pólipo juvenil que presenta en los niños menores de 10 años, que puede estar en cualquier lugar, así en alto, se les ve como formaciones redondeaditas y el epitelio nuevamente puede dar hiperplasia. Luego, a veces, estos pueden tener displasia. Esta es una displasia. Miren, ustedes se volvieron hipercromáticas las células. ¿Sí? Tengo mi paciente de 10 años, entonces, sí me preocupa, ¿no es cierto? Es un niño. ¿Sí? Y luego quiero ver los adenomas. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un adenoma, quiere decir que todo tengo un crecimiento, todo el tejido es como una bolita, y aquí está un corte completo de este tejido, que cuando tengo un pólipo que tengo un tallito, pues se mueve. Pólipo, se llama adenoma, es un crecimiento. Estos adenomas, miren ustedes, pueden tener una apariencia tranquilita, como de una displasia de bajo grado. Quiero que vean la de alto grado. Miren los nódulos de ese tamaño, se me están volviendo grandes. Fíjense acá estos ya premórficos, pesados. Entonces, esto ahora no se trata. Por eso es que es necesario los diagnósticos bien. Y termino con el carcinoma gástrico. Este carcinoma gástrico, los japoneses están en los primeros lugares del mundo, o sea, los asiáticos, los chinos, los japoneses y nosotros. Y resulta que ellos, Nakamura y Subano, Nakamura lo conocí, Kamura lo conocí, y es un hombre que lamentablemente falleció en el de Carlos Salvador. Bien, entonces, pero aquí que estoy indicando, que a veces las celulitas, estas amarillas en el cáncer, salen de los sitios ventosos y van a formar glándulas, y ahí se forman los adenocarcinomas, o crecen de manera suelta y ahí forman los rumores de células individualistas. Bien, entonces, el cáncer es la segunda causa de muerte, luego de un proceso largo de carcinogénesis. ¿Cuál era el proceso de carcinogénesis? Atrofia, metaplasia de alto grado y cáncer. ¿Sí? Esto es los procesos previos. Y ya saben ustedes que el gas de cristal era diferente del proximal. ¿Qué pasaba en el proximal? ¿Quién infectaba? Y entonces, la exposición medioambiental en la vida temprana, claro, hacemos las parrillas. Esta es otra presentación, ¿no? Y a veces en las presentaciones yo les ponía a los niños cercanos a las parrillas y les dan los quemaditos, y esos son los más ricos, a los que somos todavía carnívoros, ¿no es cierto? ¿Cuántos no son carnívoros de aquí? ¿Pueden alzar la mano? No ha habido casi ninguno, ¿no es cierto? Y yo tampoco, pero hay que empezar a cambiar. Y entonces, miren ustedes, pero les quiero decirles primero que la carne en la parrilla no provoca cáncer, cuidado, lo que provoca es atrofia. Bueno, ¿y el helicobacter provoca cáncer? No, esa es otra de las preguntas que uno le puede hacer. El helicobacter por sí solo no provoca cáncer. El helicobacter tiene que unirse a atrofia, a displasia para que sea cáncer. ¿Estamos? Bien. Y entonces vean este cuadro que yo utilizo a veces cuando doy oncología. Dice cáncer gástrico, incidencias más altas en el mundo, en Latinoamérica, en varones. Y miren, claro, China, Japón, Corea, estamos en Asia, pero en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿será o no será motivo de preocuparnos de lo que está pasando aquí? ¿Sí? Este cuadro lo conocí con Pelayo Correa hace muchísimos años y él se adelantó a lo que realmente está pasando ahora, pero cuando este señor, que es un patólogo colombiano, de los mejores
Y si les pongo esto, son las células de anillo de cero, es el anillo que todas tenemos asociado con la carne, y que a veces nos conectamos con un libro y con un grito. Esas son las células de anillo de cero. Muchas gracias, chicos. Lo que quiero estaba bien.